Yo quiero tal aplicación. Exacto. Yo le hago algo con hierro. Dígame nomás lo que quiere, ¿o no? Exactamente. Así es. Y en base al contenido de carbono, de otros elementos que formen aleaciones, ustedes lo pueden hacer a la medida. Sí, a la medida. Por ejemplo, aquí yo puedo tener esta estructura, decir ya, yo necesito que sea resistente al impacto, porque no va a faltar la persona que llegue, le pegue, y lo bote, por ejemplo. Sí. Entonces, es súper importante tener claro cuál es el uso que nosotros le vamos a dar, a qué va a estar sometido este acero. Difícil pensar en algo que importe más que el hierro, ¿no? Está presente en todas partes. O sea, desde, no sé, este micrófono quizá. Sí. El mismo, digamos, la losa de la casa, muchas veces los muros, las vigas, los vehículos. El mismo computador debe tener también algo de hierro. Sí, el hierro, dentro de todas las propiedades que tiene, podemos hablar también de, por ejemplo, el hierro tiene, como les dije, un punto de fusión súper alto. Esto quiere decir que las temperaturas para poder fundir el hierro o volverlo a un estado líquido, estamos hablando de 1500 grados, 1530 grados. Y esto quiere decir que el enlace que tienen es bastante fuerte. Y también nos lleva a otras cosas, por ejemplo, a que son súper buenos conductores eléctricos. El cobre es mucho mejor conductor, pero también es un conductor eléctrico, tiene altos puntos de fusión, tiene súper buena transferencia de calor y lo más importante, que tiene una alta resistencia. Entonces, ¿y qué es la resistencia? Porque aquí también hay muchos conceptos que nosotros también tenemos que aclarar. La resistencia es la capacidad que tienen para resistir una fuerza. Eso es al final. Y hay normas que rigen los ensayos para las resistencias mecánicas, por ejemplo, que se toma una probeta y se aplica una fuerza en la que se toma una barra de acero, de hierro, y se va ejerciendo una fuerza hasta que la barra se rompe. Y ese una prensa, digamos, una prensa, claro. Ese es el punto de resistencia. Y ahí determino el punto de formación plástica. El punto de formación plástica, ¿cierto? Exactamente. Sí. Donde ya no hay vuelta. No hay vuelta atrás. No hay vuelta, ¿cierto? Sí. Es importante que revisemos también los aspectos, digamos, físico-químicos, las características del acero. Porque, hablando en términos del punto de fusión, el hierro de los metales conocidos es el que tiene mayor punto de fusión. O sea, de lo que encontramos en todas partes, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, con el estaño, el aluminio, el cobre. Sí, sí. Por creces tiene un punto de fusión mucho más alto, estamos hablando de 1500 grados. No así también, por ejemplo, tenemos otros elementos, el tungsteno es un elemento que el punto de fusión es mucho más alto. Mucho más alto. Sí. Pero entonces, quizás por algo tiene el hierro, quizás sea su abundancia. Claro, que no usamos que tungsteno. Hoy en día se transforma en algo económico. Si finalmente la abundancia y los procesos se transforman en economía y en producción. O sea, usamos el hierro porque es abundante. Es abundante y es muy resistente. Entonces, en un vehículo nosotros necesitamos que sea resistente. De hecho, los vehículos se van formando por parte y cada una de estas estructuras no necesariamente tiene la misma composición química que la otra. La estructura que tiene un vehículo en una puerta no es la misma estructura que tiene en el parachoque, químicamente hablando. Entonces también tienen propiedades distintas porque tienen otras funciones. Han habido ciertos casos donde yo he visto, por ejemplo, que el hierro gradualmente ha sido reemplazado por el aluminio. Sí. En cierto, por ejemplo, a la mente se me viene, por ejemplo, las ventanas. Antiguamente habían ventanas que eran de hierro. Exactamente. Pero eran pesadísimas, pues entonces... Sí, pero el aluminio es mucho más liviano, por ejemplo. Claro. Entonces, y tiene otras propiedades, por ejemplo, yo me acuerdo cuando chica, los scooters. Sí, los scooters, sí. Los scooters. Habían scooters que eran súper pesados. Y mis papás me habían comprado un scooter de aluminio. ¿Ya? Era mucho más liviano, era inoxidable. Era lo nuevo que había. Era mejor. ¿Ya? Claro, uno se daba cuenta que el aluminio era mucho más liviano. Entonces también tiene que ver con eso. Por ejemplo, la industria aeroespacial también ocupa el aluminio. La industria de todo lo que es la SECHEM, combustibles, también ocupan mucho aluminio. Entonces el desarrollo tecnológico nos ha llevado a reemplazar el hierro en algunos aspectos que a lo mejor no es tan bueno. El aluminio, por ejemplo, es más inoxidable, por decirlo. Claro. Entonces también tiene otras propiedades que se adecúan más a ese uso. O sea, quizás sea menos resistente,
ahí le resta, pero le suma en que es más liviano. Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una ventana, yo no voy a estar sometiendo una ventana a un impacto constante. Claro. Entonces, bueno, depende. Pero no lo voy a estar sometiendo a un impacto constante. No necesito una ventana de hierro tan pesada. Si es que lo puedo reemplazar por aluminio, que los marcos son mucho más amables para manejar. Claro. Entonces, y ahí uno va viendo los distintos desarrollos. Y así con diferentes... Exacto. Pero interesante que se haya bautizado una época histórica o prehistórica del ser humano como edad del bronce. Que bronce finalmente es como cobre y estaño, ¿no? Cobre y estaño. Y que ahora se haya bautizado precisamente como edad del hierro. O sea, finalmente el hierro vino a reemplazar al bronce, ¿no? Porque las espadas antiguas eran de bronce. Sí, en términos militares, exactamente. Claro, las espadas eran de bronce, ¿no? Escudos, todo lo que era uso militar. Sí, exactamente. Vino a reemplazar y se quedó. O sea, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, eran más resistentes, tenían mejor desarrollo en lo que eran batallas, porque estamos hablando más abundante, ¿no? Y más abundante. Claro. Sí, así entonces no había por dónde. Ahí, claro. Y ahí ya después empezamos a utilizarlo cada vez más, a desarrollarlo cada vez más. Después vino toda una revolución industrial en donde fue clave el acero, fue clave el hierro. Entonces también, no sé, cuando vinieron las guerras, el hierro se volvió clave. Para bien o para mal, nos guste o no, es un hecho histórico, es lo que pasó, se volvió clave para cierto proceso, para cierta etapa de nuestra historia. Entonces es muy, muy importante, es muy variado. La gama que nosotros tenemos es enorme. Hasta el día de hoy, o sea, claro, yo siento que no es que sea reemplazable, porque finalmente los otros metales, que quizás tengan mejores propiedades que el acero o que el hierro, forman aleaciones. Sí. Entonces el hierro como que llegó para quedarse, porque puede caer en elementos mejores, pero funcionan en aleaciones con el hierro, ¿no? Exacto, siempre. Por ejemplo, nosotros los mismos componentes electrónicos se basan en el cobre también. No es que sea solamente acero. Tienen placas de acero, tienen partes de acero, pero también es fundamental otros elementos, otros metales, por ejemplo el cobre, que es mucho mejor conductor eléctrico, por ejemplo. Claro. Entonces, y eso va en el desarrollo. Va en el desarrollo, en el requerimiento que nosotros vamos teniendo, y por eso es tan importante el estudio, el desarrollo de toda esta industria. Cada vez va avanzando más y va abarcando más, y cada vez nosotros somos capaces de desarrollar con mayor precisión de uso estos aceros. Entonces el hierro es a la carta. Yo quiero tal aplicación, exacto. Yo le hago algo con hierro, dígame nomás lo que quiere, ¿o no? Exactamente. Así es. Y en base al contenido de carbono, de otros elementos que formen aleaciones, ustedes lo pueden hacer a la medida. Sí, a la medida. Por ejemplo, aquí yo puedo tener esta estructura, decir ya, yo necesito que sea resistente al impacto, porque no va a faltar la persona que llegue, le pegue, y lo bote, por ejemplo. Sí. Entonces es súper importante tener claro cuál es el uso que nosotros le vamos a dar, a qué va a estar sometido este acero, y aquí viene todo un equipo de ingenieros que van viendo las rutas de proceso de fabricación, porque no hay una ruta de fabricación, puede haber más de una. Hay, por ejemplo, hoy en día podemos hablar de una siderúrgica integrada que parte desde una planta de coque donde se forma este propio carbón coque, que es mucho más resistente porque no es el carbón que nosotros ocupamos para una parrilla, para hacer un asado. Es un carbón mineral, ¿no? Es un carbón mineral que está sometido a distintas presiones, temperaturas, con otras resistencias mecánicas. Entonces todo que se carga en un alto horno, y nosotros obtenemos este acero o este hierro, este rabio, que luego pasamos por otros reactores que se les inyecta nuevamente oxígeno. Entonces es un proceso en el que ya me interesa, tengo mucho carbono, por ejemplo, o tengo un óxido, ya, ¿cómo hago esto para sacarle el oxígeno? Ya, entonces yo le inyecto carbono, chuta, pero ahora tengo mucho carbono. Claro. Entonces ahora, ¿cómo le saco el carbono? Con oxígeno. Nuevamente oxidamos el arrabio, inyectando el oxígeno. Para que salga como CO2, ¿no? Claro, y así son muchas fórmulas, son muchas reacciones que están dentro de este proceso. Y así lo vamos fabricando, pero también está el lado de las acerías eléctricas, que funcionan en base a chatarra. Entonces los procesos de obtención pueden ser variados.